40 cuentos budistas. 1. Cuentan que en el siglo pasado, un turista estadounidense visitó la ciudad del Cairo, Egipto, con el propósito de encontrarse con un famoso sabio. Quedó sorprendido al ver que el sabio vivía en un cuarto muy sencillo y repleto de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. El turista preguntó: ¿dónde están sus muebles? El sabio, rápidamente, le respondió con otra pregunta: ¿y dónde están los suyos? ¿Los míos? Se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. 2. Había una vez un pequeño pez que se acercó a otro más grande en busca de orientación. Con humildad, le pidió asistencia al pez de mayor experiencia para encontrar el tan anhelado océano. Explicó que había buscado incansablemente en todas partes, sin éxito. El veterano pez respondió sabiamente: el océano es donde estás en este preciso momento. A pesar de esta revelación, el joven pez se mostró totalmente decepcionado y partió nadando en busca de otra solución. Más adelante, un individuo vestido como un sabio sannyasi se acercó a un maestro y compartió su larga búsqueda de Dios en diferentes lugares según las enseñanzas recibidas. Reconoció su fracaso al no encontrar a Dios y preguntó al maestro si él lo había logrado. Ante esta pregunta, el maestro se encontraba en un entorno donde el sol poniente bañaba la habitación con rayos dorados, los gorriones cantaban alegres afuera y se escuchaba el peculiar ruido de la carretera en la distancia. A pesar de todo, el hombre sabio admitió su continua búsqueda. Después de un rato, salió decepcionado de la habitación del maestro para seguir buscando en otro lugar. El pequeño pez, al igual que el buscador de Dios, fue recordado de detener su búsqueda incesante. Le recordaron que simplemente necesitaba abrir sus ojos y observar para darse cuenta de que lo que buscaba ya estaba ahí, presente en su entorno. No había necesidad de seguir buscando incansablemente. 3. Esta historia narra la vida de K.R. Estal Georati, una joven de la India que vivió en la época de Buda. En la ciudad de Srivasti, perdió a sus padres y a su marido, quedando solo con su pequeño hijo. Tras la muerte de su hijo, sumida en el dolor, vagaba por las calles con su cuerpo, buscando desesperadamente ayuda para revivirlo. Finalmente, un sabio le indicó que solo Buda podría ayudarla. Al llegar ante Buda, le suplicó que devolviera la vida a su hijo. Con gran compasión, Buda le pidió que trajera un grano de mostaza de una casa donde nunca hubiera habido una muerte. Después de buscar en toda la ciudad y darse cuenta de que la muerte es inevitable, Krisa Gotami comprendió la lección. Regresó con Buda dispuesta a aprender sobre la verdad de la vida y la muerte. Buda le enseñó que todo en el universo es impermanente y que solo mediante el camino de la liberación se puede escapar del sufrimiento. Krisa Gotami se convirtió en discípula de Buda y se dice que alcanzó la iluminación al final de su vida. 4. La estatua de Buda. La estatua de Buda hecha de barro alcanzaba casi 3 metros de altura y había sido considerada sagrada por los habitantes del lugar durante generaciones. Un día, debido al crecimiento de la ciudad, decidieron trasladarla a un lugar más apropiado. Esta delicada tarea le fue encomendada a un reconocido monje, quien, después de planificar detenidamente, comenzó su misión. Sin embargo, al mover la estatua, ésta se deslizó y cayó, agrietándose en varias partes. Compungidos, el monje y su equipo decidieron pasar la noche meditando sobre las alternativas. Fueron unas horas largas, oscuras y lluviosas. El monje, en lugar de desesperarse, se enfocó en encontrar una solución. Al observar la estatua resquebrajada, se dio cuenta de que la luz de su vela se reflejaba a través de las grietas. Se acercó y descubrió que detrás del barro se escondía un Buda de oro sólido de casi 3 metros de altura.
los historiadores encontraron pruebas que demostraban que, en el pasado, el pueblo iba a ser atacado por bandidos. Para proteger su tesoro, los pobladores lo cubrieron con barro para que pareciera común y corriente. Aunque el pueblo fue atacado y saqueado, el Buda fue ignorado por los bandidos. Después, los sobrevivientes decidieron seguir ocultándolo detrás del barro. Con el tiempo, la gente comenzó a pensar que el Buda de oro era una leyenda o un invento de los ancianos, hasta que finalmente olvidaron el verdadero tesoro. Pedro, nuestros tesoros son nuestra capacidad de dar, disfrutar, agradecer, reír, de perdonar, de soñar en grande, de pasar por encima de las pequeñas cosas y de valorar en uno mismo y en otros lo que verdaderamente es importante. Arriésgate a ver tu vida a través del barro y te darás cuenta de que eres un tesoro rodeado de riquezas. (5) Se dice que en un pueblo, un grupo de personas se burlaba del individuo menos agraciado, un pobre hombre de escasa inteligencia que se dedicaba a realizar pequeñas tareas y dar limosnas. Todos los días, algunos hombres lo llamaban al bar donde se reunían y le presentaban una elección entre dos monedas, una de gran tamaño con un valor de 40 reales y otra de menor tamaño con un valor de 200 reales. Siempre elegía la más grande y menos valiosa, lo que provocaba risas entre todos. Un día, alguien que observaba al grupo burlarse del inocente hombre lo llamó aparte y le preguntó si aún no se había dado cuenta de que la moneda más grande valía menos. A esto, él respondió: lo sé, no soy tan tonto. Vale 5 veces menos, pero el día que elija la otra moneda, el juego se acaba y ya no ganaré mi moneda. Esta historia podría haber terminado aquí como un simple chiste, pero de ella se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, la apariencia de estupidez no siempre refleja la realidad. En segundo lugar, ¿quiénes eran los verdaderos tontos en esta historia? En tercer lugar, una ambición descontrolada puede terminar cortando tu fuente de ingresos. Sin embargo, la conclusión más interesante es que podemos estar bien, incluso cuando los demás piensan poco de nosotros. Por lo tanto, lo importante no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. El verdadero hombre inteligente es aquel que finge ser tonto delante de un tonto que finge ser inteligente. 6. Los bambúes. La escena era tranquila. Brownie, nuestro perro, se encontraba en alerta, con las orejas erguidas y la cola moviéndose con intensidad. Sus ojos estaban atentos, fijos en la copa de un árbol, en busca de un mono. En ese momento, su única atención estaba centrada en esa búsqueda. Su mente no estaba preocupada por la comida o el refugio para la noche. En ese instante, Brownie personificaba la contemplación pura. Quizá tú también hayas experimentado algo similar al quedarte absorto viendo jugar a un gatito. Una fórmula sencilla para la contemplación es vivir plenamente en el presente y despojarte de pensamientos sobre el futuro y el pasado. Es necesario liberar la mente de todo pensamiento y estar completamente presente para experimentar la contemplación. Cuenta la historia que después de años de entrenamiento, un discípulo le pidió a su maestro la iluminación, y éste lo llevó a un bosquecillo de bambúes. Allí le pidió que observara la altura de un bambú y la cortura de otro. En ese preciso momento, el discípulo recibió la iluminación. Se dice que Buda intentó diversas prácticas espirituales y formas de ascetismo en vano, hasta que finalmente, sentado bajo un árbol llamado Bodhi, alcanzó la iluminación. Más tarde transmitió el secreto a sus discípulos con palabras que pueden parecer enigmáticas para aquellos que no están iniciados en la contemplación. Conciencia. Atención. Absorción. Nada más. La capacidad de absorberse en la contemplación es algo que fácilmente observamos en los niños. Son ellos quienes tienen un acceso natural a esos estados contemplativos. 7. Dos monjes regresaban a su templo durante la noche, cuando encontraron un camino mojado debido a la lluvia. Al llegar a una intersección, se toparon con una hermosa joven que no podía cruzar debido al barro.
Sin dudarlo, el primer monje la levantó en sus brazos y la ayudó a pasar al otro lado. Más tarde, el segundo monje, visiblemente perturbado, cuestionó la acción del primero, recordándole las restricciones de contacto con mujeres, especialmente jóvenes y atractivas. El primer monje respondió con calma: «Yo dejé a la joven en la intersección, ¿tú aún la llevas contigo?». 8. El protector del castillo. En un monasterio zen budista, tras el fallecimiento del guardián, surgió la necesidad de encontrar un reemplazo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para seleccionar al nuevo centinela. Con serenidad, el maestro declaró: «El primer monje que resuelva el problema que les presentaré ocupará el puesto». Colocó una hermosa mesita en el centro del amplio salón donde estaban reunidos y sobre ella colocó un raro florero de porcelana con una rosa amarilla de belleza extraordinaria, señalando: «Aquí está el problema». Los presentes observaron la escena, el exquisito florero de valor incalculable con la magnífica flor en su interior. ¿Qué representaba? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? En ese momento, uno de los discípulos desenvainó la espada, miró al maestro y a sus compañeros, se dirigió al centro de la sala y ¡shuash!, destruyó todo de un solo golpe, para luego regresar a su lugar. Ante ello, el maestro dijo: «Tú serás el nuevo guardián del castillo». Moraleja de la historia. No importa cuál sea el problema, ni lo bello que sea. Si es un problema, debe ser eliminado. Un problema es un problema, ya sea una persona excepcional, un amor grandioso que ha terminado cualquier otra cosa. Aunque haya sido maravilloso, si ya no tiene sentido en nuestras vidas, debe ser suprimido. Muchas personas llevan consigo el peso de cosas que fueron importantes en el pasado, pero que hoy solo ocupan un espacio inútil en sus corazones y mentes. Este espacio es indispensable para recrear la vida. 9. En un pequeño pueblo con menos de 200 habitantes, Martín, un entusiasta de los cuentos de 12 años, no contaba con una biblioteca ni librería. Sin embargo, anhelaba ansiosamente la llegada de narradores durante los veranos, cuando las ferias y los circos visitaban la localidad para entretener a sus escasos habitantes. Un día, un anciano narrador arribó al pueblo, atrayendo la atención de Martín, quien asistió a todas sus presentaciones, mañana, tarde y noche. Al concluir el espectáculo final, el anciano percibió en Martín el resplandor de un futuro narrador y le obsequió un antiguo libro encuadernado con esmero, asegurando que era mágico. Le explicó que al leerlo, se convertiría en el personaje del cuento que deseara, solo siguiendo unas instrucciones específicas: leer la primera página, cerrar los ojos suavemente y colocar ambas manos sobre las páginas leídas. Al hacerlo, experimentaría una sensación de ingravidez y volaría hacia la historia elegida. Aquella noche, cuando todos dormían, Martín siguió al pie de la letra las indicaciones del anciano y comenzó a sumergirse en los relatos. Primero, incursionó en el cuento de Cenicienta como el príncipe del baile, fascinado por la hermosa dama y el misterio que la envolvía. Con astucia, identificó a su amada y juntos buscaron la felicidad en el palacio, desviándose del relato conocido. Luego, optó por explorar la historia de Blancanieves desde la perspectiva de uno de los enanos, feliz, acompañándolo en su encuentro con la princesa dormida. Advertido por su conocimiento del cuento, le aconsejó sobre el peligro de las manzanas envenenadas y la llegada del príncipe que la despertaría con un beso, dotando así al relato de mayor profundidad y dimensión. Después de leer 2 cuentos, Martín se dio cuenta de que ya sabía todo desde el principio y eso le restaba emoción a la experiencia. Decidió aventurarse en un cuento desconocido y, así, abrió el libro al azar, leyó un pequeño párrafo y cerró los ojos, dejándose llevar por la historia. Cuando abrió los ojos, se encontró en un magnífico palacio en la India, donde descubrió que era un rey. Durante una conversación con sus discípulos, escuchó sobre la leyenda de un misterioso pájaro de cola dorada en las montañas, capaz de hablar y contar historias. Intrigado, el rey decidió emprender una expedición para encontrar a esta singular ave. Después de un largo viaje,
llegó a un imponente pino donde anidaba el pájaro dorado. Con paciencia, esperó hasta la noche para capturarlo. Al regresar con el ave, este se negó a hablar. El rey lo amenazó, lo que llevó al pájaro a ofrecerle contar un cuento, con la condición de que el rey no suspirara, pues de lo contrario desaparecería y el relato terminaría. El cuento que el pájaro narró transportó a Martín a las afueras de la ciudad de Sabar, donde un mercader tuvo un percance con su carreta. Un cazador, al ver la situación del mercader, acordó cuidar la carreta a cambio de una gallina. Sin embargo, al demorarse el mercader, el cazador decidió dejar a su perro vigilando y partió apresuradamente. Cuando el mercader regresó con la rueda reparada, encontró al perro fiel y cumplido en su tarea. Agradecido, le dio una moneda de oro. Al volver a su hogar, el cazador malinterpretó la situación, y enfurecido, golpeó al perro hasta matarlo. Al escuchar el suspiro de Martín, el pájaro dorado y el relato desaparecieron. Luego, el rey también se desvaneció, dejando a Martín con el libro. Posteriormente, el libro mágico también se esfumó y el cuento llegó a su fin. Ahora es mi turno de desaparecer, pues este cuento también ha concluido. El cuento de Tommy. Tommy tenía tan solo 6 años y anhelaba tener un reloj de pulsera. Finalmente, en Navidad, le regalaron uno, y estaba ansioso por mostrárselo a su mejor amigo, Billy. La madre de Tommy le dio permiso, al salir de casa, le advirtió: Tommy, ahora llevas tu reloj nuevo y sabes leer la hora. De aquí a la casa de Billy llegas en 2 minutos caminando, así que no tienes excusa para llegar tarde a casa. Vuelve antes de las 6 para merendar. Sí, mamá, respondió Tommy mientras salía apresurado por la puerta. Cuando las 6 llegaron, Tommy no había aparecido. A las 6:15, seguía sin estar, y su madre se irritó. A las 6:30, aún no había regresado, y ella se enfadó. A las 7:10, el enfado se tornó en miedo. Justo cuando estaba por salir a buscar a su hijo, la puerta de la calle se abrió lentamente. Tommy entró en silencio. ¡Ay, Tommy!, regañó su madre. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? ¿No sabías que me iba a preocupar? ¿Dónde te metiste? Estuve ayudando a Billy, comenzó a explicarse Tommy. ¿Ayudando a Billy? ¿En qué?, le gritó su madre. El pequeño intentó justificarse nuevamente. A Billy le regalaron una bicicleta nueva por Navidad, pero se cayó de la acera y se rompió y... ¡Ay, Tommy!, lo interrumpió su madre. ¿Cómo va a saber un niño de 6 años arreglar una bicicleta? Por favor, tú. Esta vez fue Tommy quien interrumpió a su madre. No, mamá. No quise ayudarle a arreglarla. Me senté a su lado y le ayudé a llorar. Érase una vez un gusano y un escarabajo que eran amigos y pasaban horas charlando. El escarabajo sabía que su amigo era muy limitado en movilidad y visión, mientras que el gusano era consciente de las diferencias en sus estilos de vida y apariencia. Un día, la compañera del escarabajo cuestionó su amistad con el gusano, preguntándole por qué continuaba siendo amigo de alguien que no correspondía a sus efusivos saludos o caminaba tanto para verlo. A pesar de las dudas planteadas, el escarabajo decidió poner a prueba la amistad, alejándose para ver si el gusano lo buscaría. Con el tiempo, el escarabajo supo que el gusano estaba muriendo debido a los esfuerzos que realizaba para visitarlo, lo cual lo llevó a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la amistad. Decidió ir a ver al gusano y descubrió las peripecias que su amigo había enfrentado para llegar hasta él, enfrentando peligros constantes. Al final, el escarabajo entendió que la amistad no está limitada por diferencias en especie, visión o movilidad, sino que radica en el respeto y cariño mutuo. Aprendió que la amistad reside en uno mismo y que las dudas y temores propios pueden ponerla en peligro.
la historia concluye con el mensaje de no juzgar a los demás por su apariencia o limitaciones, y reconocer el valor de compartir ideales y temores. Se destaca que la esencia del gusano y el escarabajo se unió más allá de este mundo, reencontrando la alegría que habían compartido en vida. La narrativa termina con una reflexión sobre la importancia de realizar actos de bondad y ayuda a los demás, siguiendo el ejemplo de la Madre Teresa. Así finaliza esta historia, con un mensaje de búsqueda continua de la amistad, independientemente de las diferencias y limitaciones. Había una antigua leyenda oriental que contaba la historia de un rey que recibió 2 pichones de halcón como regalo y decidió confiar su entrenamiento al maestro de cetrería. Después de varios meses, el instructor informó al rey que uno de los halcones había sido educado con éxito, pero el otro permanecía inmóvil en su rama desde el día en que llegaron al palacio, incluso necesitando que le llevaran comida. A pesar de los esfuerzos de sanadores y miembros de la corte, nadie lograba hacer volar al ave. Desesperado, el rey compartió el problema con sus súbditos, y al día siguiente vio al halcón volando libremente en los jardines. Exigió conocer al autor de ese milagro y se le presentó a un humilde campesino. El rey, sorprendido, le preguntó cómo lo había logrado, si era un mago. El campesino, entre feliz e intimidado, explicó: no fue difícil, Su Alteza, solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se lanzó a volar. Esta historia nos invita a reflexionar: ¿sabes que también tienes alas? ¿Eres consciente de que puedes volar? ¿Qué te mantiene aferrado? ¿De qué no puedes soltarte? ¿Qué espera tu rama para romperse? ¿Quién o qué puede cortarla? ¿Cuáles son las razones que te impiden levantar vuelo hoy? Recuerda, no puedes descubrir nuevos mares a menos que tengas el coraje de perder de vista la costa. Es indudable que, como el halcón de esta historia, todos poseemos la capacidad de volar. A veces solo necesitamos reconocer nuestras propias alas y liberarnos de las ataduras que nos brindan seguridad pero al mismo tiempo nos limitan. La vida a menudo nos quita los apoyos que también son nuestros límites, lo cual nos impide volar. Sin embargo, esto no es inevitable, ya que cada uno es el dueño de su propia vida y el arquitecto de su destino. Podemos elevarnos por encima del sufrimiento y las limitaciones, descubrir nuevos horizontes si nos mostramos dispuestos a correr riesgos y abandonar la seguridad de lo conocido. Solo necesitas un sueño, una meta o un hermoso proyecto, un cielo azul al cual lanzarte con el poder de tus propias alas. No permitas que la vida te empuje al punto en que sea necesario que corten tu rama. Tú puedes volar si decides forjar tu propio destino. Comprométete con tus sueños y vuela incansablemente hasta alcanzarlos. Enamórate de la vida y vívela con toda tu fuerza y pasión más constructiva. Disfruta de tus éxitos, de los paisajes y las ciudades que descubres, pero sobre todo, disfruta del trayecto, del viaje, y especialmente, del vuelo. Aprende a disfrutar también de los fracasos, ya que todas las equivocaciones son oportunidades para crecer. Todo lo que te sucede es beneficioso si así lo interpretas, pues todo en tu vida tiene el propósito de impulsarte hacia tu desarrollo, para que puedas alcanzar grandes alturas en tu vuelo. Había una vez un limosnero acostado en un extremo de la calle. Desde lejos vio acercarse al rey con toda su majestuosidad, luciendo su corona y capa. Seguramente me dará mucho si le pido algo, pensó el limosnero. Cuando el rey pasó junto a él, el mendigo le solicitó: Su Majestad, ¿podría regalarme una moneda, por favor? Aunque secretamente esperaba recibir mucho más que eso del rey. El rey lo miró y le contestó: ¿por qué no me ofreces tú algo? ¿Acaso no soy tu rey? El mendigo se quedó sin saber qué responder y balbuceó: pero Su Majestad, yo no tengo nada. A lo que el rey replicó: seguro que tienes algo, búscalo. Entre sorprendido y frustrado, el mendigo rebuscó entre sus pertenencias y descubrió que tenía una naranja, un trozo de pan y unos cuantos granos de arroz.
consideró que el pan y la naranja eran demasiado valiosos para entregarlos, así que, molesto, tomó 5 granos de arroz y se los entregó al rey. Satisfecho, el rey exclamó: ¿ves? Tenías algo que dar. Y en recompensa le dio 5 monedas de oro, una por cada grano de arroz. En ese momento, el mendigo dijo: Su Majestad, creo que tengo otras cosas aquí, pero el rey hizo caso omiso y le respondió: solo puedo recibir lo que das de corazón. Es evidente en esta historia cómo el rey representa la existencia y el mendigo, a cada uno de nosotros. Aun en su humilde posición, el mendigo actúa egoístamente al negarse a desprenderse de lo que tiene cuando su rey se lo solicita. En muchas ocasiones, la vida nos insta a ser humildes, sinceros, honestos, dedicados a ayudar a los demás o a no mentir. Sin embargo, nos resistimos a actuar de esa manera, creyendo que no recibiremos nada a cambio, sin considerar que la vida nos devuelve mucho más de lo que damos, multiplicado 1000 veces. No sé qué te esté pidiendo la vida en este momento: confianza, sencillez, humildad. No lo sé, solo sé que recibirás mucho más de lo que des. Recuerda no reservar solo unos pocos granos, entrega todo lo que tengas, porque sinceramente, vale la pena. XIV. El peso del resentimiento. El tema del día era el resentimiento y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. En clase, elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos rencor. Escribimos su nombre en cada una y las pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en llevar con nosotros, durante una semana, esa bolsa de papas a todas partes. Naturalmente, la condición de las papas se deterioraba con el tiempo. El fastidio de llevar esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, al poner mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, descuidaba cosas más importantes para mí. Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila emocional. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Me di cuenta de que cuando me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma, alimentando mi espíritu. La falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. A menudo pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta de que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón es una expresión de amor. El perdón nos libera de ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. Perdonar no implica dejar de darle importancia a lo sucedido ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causan dolor o enojo. La falta de perdón te ata a las personas con resentimiento. Te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. A menudo, la persona más importante a la que debes perdonar es a ti mismo, por todas las cosas que no fueron como esperabas. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con quiénes estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? ¿Eres infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? Perdona para poder ser perdonado, recuerda que con la vara que mides, serás medido. Aligera tu carga y estarás más libre para avanzar hacia tus objetivos. El impacto de tus acciones. Recuerdo que durante mi tiempo en la secundaria, presencié una escena que cambió mi perspectiva. Era un viernes cuando vi a mi compañero de clase, Kyle, cargando todos sus libros de regreso a casa. En ese momento, no entendí por qué se llevaría todos esos libros para el fin de semana,
ya que yo tenía planes para divertirme con mis amigos. Mientras continuaba mi camino, presencié como un grupo de chicos le jugaba una mala pasada a Kyle, le tiraron sus libros al suelo y lo hicieron tropezar, haciéndolo caer. Vi sus lentes volar y la tristeza en su rostro me conmovió profundamente. Sin dudarlo, corrí hacia él para ayudarlo a recuperar sus lentes y consolarlo. Después de ese incidente, descubrí que Kyle era nuevo en la escuela, ya que se había transferido de una escuela privada. Nos volvimos amigos rápidamente y pasamos mucho tiempo juntos. A medida que lo fui conociendo, me di cuenta de lo buena persona que era. Pasaron los años y nos convertimos en mejores amigos. A pesar de que íbamos a diferentes universidades, nuestra amistad seguía fuerte. Finalmente, el día de nuestra graduación llegó y Kyle estaba listo para dar un discurso inspirador. Mientras lo escuchaba, no podía creer que mencionara nuestra historia. Reveló que, en ese fin de semana que nos conocimos, tenía pensamientos suicidas y que yo fui la razón por la cual decidió seguir adelante. Sus palabras resonaron profundamente en mí cuando compartió su historia ante todos. Esa experiencia me enseñó que nunca se debe subestimar el impacto de nuestras acciones en la vida de los demás. A veces, un simple gesto puede cambiar el curso de alguien para siempre. Kyle enfatizó la importancia de la amistad y cómo puede ser un regalo invaluable en los momentos más oscuros. A través de sus palabras, comprendí que cada uno de nosotros tiene el poder de influir positivamente en la vida de los demás. Debemos recordar que los amigos son como ángeles que nos sostienen cuando más lo necesitamos. Nunca debemos olvidar el valor de iluminar la vida de otros con nuestro amor y alegría, ya que eso puede significar mucho para alguien más. (16) Un día en la clínica, un hombre maduro llegó con prisa buscando tratamiento para una herida en la mano. Mientras le brindaba atención, le inquirí sobre su prisa. Él compartió que necesitaba llegar pronto a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa, quien sufría de un avanzado caso de Alzheimer y llevaba años residiendo en el lugar. Al preguntar si ella se preocuparía por su retraso, el hombre reveló con calma que su esposa ya no lo reconocía desde hace casi 5 años. Ante mi sorpresa, le cuestioné sobre la necesidad de su presencia diaria. Con una sonrisa, me respondió con ternura: ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Estas palabras resonaron en mí profundamente, conteniendo la emoción que me embargaba al salir de la habitación. Reflexioné sobre la pureza de ese amor. Comprendí que el verdadero amor va más allá de lo físico o lo romántico, radica en la aceptación plena de quién es el otro, de su pasado, su presente, y también de lo que ya no puede ser. 17. Un día, Juan, el hijo del rey Manuel, despertó con el deseo de gobernar. Se acercó a su padre y expresó su interés en recibir tierras para prepararse para el futuro gobierno del reino. El rey, en respuesta, le instruyó a escuchar atentamente. Juan se adentró en el bosque y pasó tiempo escuchando el canto de los pájaros. Al regresar y compartir esta experiencia, el rey le indicó que aún no había escuchado correctamente, mandándolo de nuevo al bosque. En su segundo intento, Juan pasó la noche en el bosque y escuchó a los animales en sus diversas actividades. A pesar de esto, el rey le envió una vez más al bosque, exigiéndole que escuchara más. Después de un extenso tiempo, Juan no regresaba, preocupando a la corte y al reino. Sin embargo, el rey permanecía calmado. Finalmente, un hombre vestido como mendigo se presentó en el palacio, y el rey reconoció a su hijo en él. Juan compartió con su padre lo que había aprendido al escuchar los sonidos de la naturaleza de manera profunda. Impresionado, el rey le señaló que ahora estaba listo para escuchar las necesidades de su pueblo y gobernar. (18) La historia de Pepe es realmente inspiradora. Puedes aprender mucho de él.
Tenía una actitud tan positiva que siempre encontraba la forma de ver el lado bueno de las cosas, incluso en los momentos más difíciles. No importaba qué situación se presentara, Pepe siempre elegía estar de buen humor y enfrentarla con una mentalidad positiva. Su enfoque ante la vida era único. Sabía que, a pesar de los desafíos, siempre tenía la opción de mantener una actitud positiva y aprender de cada experiencia. Incluso cuando fue víctima de un asalto y herido, Pepe decidió luchar por su vida. En lugar de rendirse, optó por vivir y enfrentar la situación con valentía. Su increíble actitud no solo lo llevó a superar el accidente, sino que también le dio la fuerza para seguir adelante y vivir plenamente. Pepe nos enseña que la actitud lo es todo en la vida. Cada día, enfrentamos elecciones que moldean nuestra forma de vivir. A través de su historia, entendí la importancia de mantener una mentalidad positiva frente a los desafíos. Recuerda, la vida está llena de elecciones, y nuestra actitud determina cómo vivimos cada día. Mantén siempre una perspectiva positiva y enfócate en lo bueno, incluso en los momentos difíciles. (19) Había una vez un campesino cuyo burro cayó en un pozo. El pobre animal lamentó su situación desesperadamente, mientras su dueño, sintiéndose impotente, buscaba desesperadamente una solución. Después de reflexionar, el campesino llegó a la conclusión de que el pozo estaba seco y el burro ya era viejo, por lo que no valía la pena rescatarlo. Decidió, en cambio, enterrar al burro en el pozo para taparlo de una vez por todas. Convocó a sus vecinos para que lo ayudaran en su tarea, y juntos, empezaron a arrojar tierra al pozo. El burro, al principio angustiado por lo que ocurría, luego sorprendió a todos con su reacción. En lugar de rendirse, se sacudió la tierra y dio pequeños pasos sobre ella. Con cada palada de tierra, el animal estaba construyendo su propia escalera de tierra. Finalmente, con asombro de todos los presentes, el burro logró llegar a la boca del pozo y salir trotando. Esta historia nos enseña una gran lección: la vida nos arroja desafíos constantemente, pero cada problema puede ser visto como un paso hacia adelante si encontramos la fortaleza para superarlo. Al igual que el burro, debemos sacudirnos la adversidad y utilizarla como un trampolín para ascender. El relato concluye con 5 reglas para alcanzar la felicidad: liberar el corazón del odio, despejar la mente de preocupaciones, simplificar la vida, dar más y esperar menos, amar más y ser parte de la solución en lugar del problema. (20) La experiencia de la mentira descubierta es un recuerdo que sigue vívido en mi mente. A la edad de 16 años, vivía con mis padres en el instituto fundado por mi abuelo en las afueras de Durban, Sudáfrica, rodeado de plantaciones de azúcar y sin vecinos cercanos. Las visitas a la ciudad eran experiencias emocionantes para mí y mis 2 hermanas, ya que nos ofrecían la oportunidad de socializar con amigos y disfrutar del cine. En un día en particular, mi padre me solicitó que lo llevara a la ciudad para asistir a una conferencia que ocuparía toda la jornada, y aproveché la oportunidad para cumplir con algunas tareas solicitadas por mi madre y por mi padre. Después de completar las responsabilidades en la ciudad, decidí relajarme viendo una película en el cine más cercano, completamente absorbido por la trama de una película doble protagonizada por John Wayne. Sin darme cuenta del tiempo transcurrido, me percaté de mi demora cuando ya habían pasado 30 minutos más allá de la hora acordada. Rápidamente me dirigí al taller, obtuve el auto y me apresuré hacia donde mi padre me esperaba. A pesar de haber llegado casi 1 hora tarde, mi padre me recibió con ansiedad y me cuestionó sobre mi tardanza. Sintiéndome culpable por el retraso, no tuve el valor de confesar que me encontraba viendo una película. En su lugar, mentí diciendo que el auto aún no estaba listo, sin percatarme de que mi padre ya había contactado al taller. Al descubrir mi mentira, expresó su desilusión al cuestionar su propia crianza hacia mí. Decidió caminar las 18 millas de regreso a casa para reflexionar sobre lo sucedido, sumido en su traje y zapatos elegantes,
por caminos sin pavimentar ni iluminar. Movido por el profundo pesar que sentía al ver a mi padre sufrir a causa de mi mentira, decidí seguirlo en el auto durante 5 horas y media, decidido a no dejarlo solo en su caminata. Fue un momento que dejó una huella imborrable en mí, llevándome a la determinación de nunca más recurrir a la mentira. La reflexión posterior a este incidente me llevó a cuestionar si un castigo convencional me habría enseñado la misma lección. Llegué a la conclusión de que la lección aprendida a través de la empatía y la no violencia dejó una impresión mucho más duradera en mí que cualquier forma de castigo. Este episodio se ha convertido en un poderoso recordatorio del impacto de la vida sin violencia en mis pensamientos y acciones. 21. La presencia de Buda. Un monje sabio estaba avanzando en el camino hacia la iluminación. Un día, mientras regresaba al monasterio agotado de despertar conciencias en su pueblo, se encontró repentinamente con un espectro que bloqueó su estado meditativo y compasivo. El espectro le dijo: «Necesito que me escuches, tengo tantas aflicciones y pesares». Sin titubear, el monje le respondió: «Aléjate de mí, reconozco la oscuridad que te rodea, no me engañas, retírate». La presencia se disolvió al instante y el monje siguió aliviado hasta llegar a la cumbre de la montaña donde se encontraba su monasterio. Al cruzar la gran puerta del monasterio, su maestro lo esperaba y al escuchar su relato, le respondió con profunda tristeza: «Creo que deberás renacer y aprender mucho más. ¿No reconociste la presencia luminosa de Buda detrás de esa sombra?». El monje incrédulo preguntó: «¿Pero qué hice?». El maestro le contestó: «No fuiste capaz de ver la presencia de Buda en cada ser, preocupado por tu propia iluminación y crecimiento». (22) Hace mucho tiempo, en la India, un hombre llevaba 2 grandes vasijas sobre sus hombros sujetas a cada extremo de un poste. Una de las vasijas presentaba varias grietas, mientras que la otra permanecía intacta y retenía toda el agua al final del largo trayecto desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Sin embargo, la vasija agrietada solo llegaba con la mitad de su contenido. Esto se repetía a diario durante 2 años. La vasija sin grietas se sentía orgullosa de su desempeño, reconociendo su perfección para el propósito que le había sido asignado. En contraste, la vasija agrietada experimentaba vergüenza por su imperfección, sintiéndose miserable al solo poder cumplir a medias con su deber. Después de 2 años, la vasija dañada se disculpó con el aguador por su rendimiento limitado debido a las grietas. Con compasión, el aguador le señaló las hermosas flores que crecían a lo largo del camino, todas situadas en su lado. Aunque apenada por retener solo la mitad de su carga, el aguador le hizo ver que él había aprovechado sus grietas para sembrar las semillas que dieron vida a esas flores. Explicó que gracias a sus defectos, había logrado crear tal belleza. (23) Lobos en tu corazón. Un anciano amerindio estaba conversando con su nieto. Él compartió: «Siento como si tuviera 2 lobos peleando en mi corazón. Uno de ellos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión». El nieto inquirió: «Abuelo, dime, ¿cuál de los 2 lobos ganará la pelea en tu corazón?». El anciano respondió: «Aquel al que yo alimente». (24) En Japón, existían 2 templos cuyos sacerdotes habían mantenido una enemistad durante siglos. Esta disputa era tan intensa que, al cruzarse por la calle, evitaban incluso mirarse. Cada sacerdote tenía a su cuidado a un joven ayudante, y temían que, al ser niños, pudieran entablar amistad si se encontraban en la calle. Por ello, uno de los sacerdotes advirtió a su discípulo que nunca hablara con el otro chico, describiéndolos como gente peligrosa y ordenándole evitarlos como si fueran una enfermedad. Las palabras del sacerdote despertaron la curiosidad del joven, acostumbrado a solemnidades y sin compañeros de juego ni de conversación. Cuando se encontró con el chico del otro templo,
no pudo evitar preguntarle a dónde se dirigía. La respuesta del otro chico, impregnada de filosofía, dejó al primero perplejo y avergonzado. Al regresar con su maestro e informarle sobre el encuentro, el sacerdote le ordenó hablar nuevamente con el chico al día siguiente y utilizar una estratagema para derrotarlo en la conversación. Sin embargo, en ambos intentos, las respuestas del otro chico evitaron hábilmente las provocaciones del joven, dejándolo desconcertado y avergonzado. Finalmente, el maestro reconoció su fracaso al intentar manipular la situación y les recordó a ambos la lección fundamental: la vida sigue cambiando, sin obligación de ajustarse a nuestras conclusiones. Su intento de controlar la situación solo resultó en confusión y vergüenza. Y concluyó que la humanidad tiende a repetir sus errores al no aprender de la historia. 25. La muerte lenta viene a quien no viaja, no lee, no escucha música, o no encuentra encanto en sí mismo. También llega a quien destruye su amor propio y rechaza la ayuda, o se convierte en esclavo de la rutina, repitiendo los mismos caminos todos los días, evitando el cambio y el riesgo. También alcanza a quien evita las pasiones y emociones que reviven los ojos y los corazones cansados. Igualmente, llega a quien no cambia su vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor, quien no se atreve a perseguir un sueño o escapar de los consejos sensatos al menos una vez en la vida. Vive hoy. (26) Nunca te ates. Había una vez un guerrero indígena muy respetado y la hija de una mujer que había sido matrona de la tribu. Ambos se enamoraron profundamente y tenían la intención de casarse, contando con el permiso del cacique de la tribu. Antes de formalizar su unión, decidieron consultar al brujo, un hombre sabio y poderoso, para conocer si los astros estaban a su favor y si los dioses les brindarían protección. El brujo aseguró que eran buenos jóvenes y no había razón para que los dioses se opusieran a su unión. Ante el deseo de ser felices siempre, el brujo propuso un conjuro que requería un esfuerzo considerable. El guerrero debía escalar la montaña más alta y capturar al halcón más vigoroso, mientras que la mujer debía internarse en el monte y atrapar viva al águila más impresionante. Cumplieron con éxito estas tareas y regresaron con las aves. Al cuestionar al brujo sobre qué hacer con las aves, él les indicó que las ataran entre sí por las patas y las soltaran para que volaran. Sin embargo, al hacerlo, las aves comenzaron a tropezarse y se lastimaron mutuamente hasta pelear entre ellas. Entonces el brujo les reveló el verdadero conjuro para la felicidad duradera: vuelen independientes y jamás se aten el uno al otro. 27. Una vez, en la historia del mundo, ocurrió un día atroz en el que el odio, que reina entre los sentimientos malévolos, los defectos y las malas virtudes, convocó a una reunión urgente con todos ellos. Todos los sentimientos negativos del mundo y los deseos más perversos del corazón humano acudieron a esta asamblea con curiosidad por saber cuál era el propósito. Una vez que todos estuvieron presentes, el odio tomó la palabra y anunció su deseo ferviente de acabar con alguien. Los asistentes no se sorprendieron demasiado, dado que el odio siempre busca matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban quién sería tan difícil de matar como para que el odio necesitara de su presencia. «Quiero que maten al amor», declaró. Muchos sonrieron con malicia, ya que más de uno anhelaba esa oportunidad. El primero en ofrecerse como voluntario fue el mal carácter, quien afirmó: «Yo iré, y les aseguro que en un año el amor habrá muerto, provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará». Al cabo de un año, se reunieron nuevamente. Al escuchar el informe del mal carácter, todos quedaron sumamente decepcionados. «Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que sembraba discordia, el amor la superaba y seguía adelante», admitió. Fue entonces cuando, con gran diligencia, se ofreció la ambición, jactándose de su poder al decir: «Dado que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y el poder. Eso nunca lo ignorará». Así comenzó la ambición su ataque hacia su víctima, quien efectivamente resultó herida. Sin embargo, después de luchar por salir adelante, el amor renunció a todo deseo desenfrenado de poder y triunfó una vez más.
furioso por el fracaso de la ambición, el odio envió a los celos, quienes, burlones y perversos, inventaban toda clase de artimañas y situaciones para confundir al amor y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas. Pero el amor, confundido y entristecido, decidió que no quería morir. Con valentía y fortaleza, se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio continuó su lucha enviando a sus compañeros más hirientes, la frialdad, el egoísmo, la indiferencia, la pobreza, la enfermedad y muchos otros. Todos fracasaron siempre porque cada vez que el amor se sentía desfallecer, encontraba nuevas fuerzas y superaba todos los obstáculos. Convencido de que el amor era invencible, el odio les dijo a los demás: nada que hacer. El amor ha resistido todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo hemos logrado. De repente, desde un rincón del salón se alzó un sentimiento poco conocido, vestido enteramente de negro y con un sombrero gigante que caía sobre su rostro impidiendo verlo claramente. Su aspecto era tan siniestro como el de la muerte. Yo mataré al amor, afirmó con seguridad. Todos se preguntaron quién era aquel que pretendía hacer solo lo que ninguno había logrado. El odio dijo: ve y hazlo. No pasó mucho tiempo antes de que el odio llamara nuevamente a todos los sentimientos malévolos para comunicarles que finalmente el amor había muerto. Todos estaban contentos pero sorprendidos. Entonces, el sentimiento del sombrero negro habló: aquí les entrego al amor completamente muerto y destrozado, y sin decir más, partió. Espera, dijo el odio, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo lo hayas eliminado por completo? Lo desesperaste y no hizo el menor esfuerzo por vivir. ¿Quién eres? El sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo: yo soy la constancia. «28. ¿Qué significa ser pobre?» Un padre económicamente acomodado quiso que su hijo experimentara la vida de una familia campesina llevándolo al campo por 3 días y 2 noches. Al regresar a la ciudad, el padre le preguntó a su hijo qué le pareció la experiencia. El hijo respondió: 1. Ellos tienen 4 perros, nosotros solo 1. 2. Tienen un río cristalino con peces y vegetación, mientras que nosotros tenemos una piscina estancada. 3. Se alumbran con las estrellas y la luna, mientras que nosotros usamos linternas orientales. 4. Su patio se extiende hasta el horizonte, el nuestro llega solo hasta la cerca. 5. Ellos siembran y cosechan su comida, nosotros la compramos. 6. Escuchan los sonidos naturales del campo, nosotros música grabada. 7. Cocinan con leña, nosotros en una estufa eléctrica. 8. Viven con las puertas abiertas y protegidos por la amistad de sus vecinos, nosotros encerrados tras muros y alarmas. 9. Ellos están conectados a la naturaleza y su entorno, nosotros a dispositivos electrónicos. El padre quedó impresionado por las reflexiones de su hijo, quien concluyó: gracias papá por mostrarme lo pobres que somos. Nos estamos empobreciendo espiritualmente al no apreciar la naturaleza y enfocarnos únicamente en tener en lugar de ser. 29. En un fondo de pozo vivía una colonia de ranas que llevaban una vida tranquila y segura. A pesar de estar aisladas, encontraban su alimento y disfrutaban croando a sus anchas. Sin embargo, la aparición de un cubo que descendía ocasionalmente para sacar agua del pozo generaba alarma entre ellas. Se sumergían o se apretaban contra la pared hasta que el peligro pasaba. Un día, una rana joven sugirió que el cubo podría representar una oportunidad en lugar de un peligro. A pesar de la oposición de las demás ranas, en su próximo descenso, la rana joven saltó sobre el cubo mientras era izado, abandonando el pozo ante el asombro de la comunidad. A pesar de la excomunión y la prohibición de hablar sobre ella, la rana transmitió noticias de su nueva vida fuera del pozo. Finalmente, regresó con su pareja y sus 7 renacuajos para mostrarles a las demás ranas las maravillas que habían encontrado fuera del pozo. A pesar de las advertencias de las autoridades, la rana decidió no regresar y partió junto a su familia. Abajo en el pozo, tras una breve conmoción,
la vida volvió a la normalidad. Al día siguiente, al extraer agua del pozo, una niña rubia de trenzas se sorprendió al encontrarlo lleno de ranas. Esta historia ofrece una reflexión sobre las personas que se conforman con lo familiar y no buscan conocer lo nuevo. El término rana de pozo ilustra este comportamiento estrecho de miras que trasciende las culturas. A pesar de ello, el mundo continúa lleno de pozos y las sorpresas seguirán apareciendo. '30. Sé feliz. Apunta hacia la luna, incluso si no aterrizas, terminarás entre las estrellas. Es mejor una sonrisa triste que la tristeza de no sonreír. Si sientes que todos están en tu contra, recuerda que los aviones desafían al viento para elevarse. Si deseas ver lo nunca visto, haz lo nunca hecho. El hoy es el mañana que te preocupaba ayer. La aventura más maravillosa no es llenar la vida de sueños, sino hacer de cada momento algo tan extraordinario que parezca un sueño al recordarlo. Cuando la determinación de triunfar es fuerte, el fracaso nunca te alcanzará. Sueña lo que desees, ve a donde quieras, sé quién desees, porque solo tienes una oportunidad para hacer todo lo que quieras. Si ves a alguien sin una sonrisa, regálale una tuya. Quien tiene fe encuentra el éxito donde otros fracasan. La alegría surge cuando dejas de buscar tu felicidad y te preocupas por la de los demás. La gran diferencia entre lo material y lo espiritual es que lo material tiene un valor temporal, mientras que lo espiritual tiene un valor infinito. Ten paciencia con todos, especialmente contigo mismo. Hay muchos días bellos por venir, lo pasado pasó, pero el mañana siempre durará. Regocíjate en tus poderes internos, porque forjan tu espíritu. Cuando dejo los caminos de mi mente, llego al corazón de mi ser y entro en contacto con la luz, el amor y el conocimiento que son parte de mi naturaleza. En lo más profundo de mi ser hay un principio, una inteligencia que dirige las actividades de mi mente y mi cuerpo, pero solo puedo oírla en el silencio. 31. Te deseo lo suficiente. Mientras estaba en un aeropuerto, escuché a un padre y su hija despidiéndose antes de que ella abordara su vuelo. Cerca de la puerta de embarque, la escuché decir: «Papi, nuestro tiempo juntos ha sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que siempre necesité. Te deseo lo suficiente, también a ti». Se dieron un beso de despedida y ella partió. El padre se acercó a donde yo estaba sentado, aparentemente conteniendo sus lágrimas. Traté de no invadir su privacidad, pero me preguntó: ¿alguna vez te has despedido sabiendo que será para siempre? Sí, lo he hecho. Perdona la pregunta, ¿por qué es este un adiós para siempre?, le respondí. Soy anciano y ella vive muy lejos. Tengo desafíos por delante y la triste realidad es que su próximo viaje de regreso será para mi funeral, confesó. Mientras se despedía, escuché que le decía: «Te deseo lo suficiente». ¿Puedo preguntar qué significa? Comenzó a sonreír. Es un deseo que ha perdurado de generación en generación. Mis padres lo decían a todos, explicó. Hizo una pausa y al mirar hacia arriba como si tratara de recordarlo con detalle, sonrió una vez más. Cuando decimos, te deseo lo suficiente, queremos que la otra persona tenga una vida llena de cosas buenas en la medida justa. Luego, se volvió hacia mí y comenzó a recitar de memoria: te deseo el suficiente sol para mantener tu espíritu radiante. Te deseo la suficiente lluvia para valorar aún más el sol. Te deseo la suficiente felicidad para mantener viva tu alegría. Te deseo el suficiente dolor para que los pequeños placeres de la vida se vuelvan grandes tesoros. Te deseo la suficiente ganancia para satisfacer tus deseos. Te deseo la suficiente pérdida para apreciar todo lo que posees. Te deseo lo suficientes, Tola, para llevarte a través del adiós final. Entonces, comenzó a sollozar y se alejó. Te deseo lo suficiente. Todo es temporal. 32.
Hace mucho tiempo, en un reino lejano, había un monarca que consultó a los sabios de la corte con un propósito peculiar. Les reveló su plan de crear un anillo especial, el cual contendría un valioso mensaje oculto debajo de un exquisito diamante, destinado a brindar ayuda en tiempos desesperados, tanto para él como para las generaciones venideras. A pesar de la erudición de los sabios, ninguno pudo concebir un mensaje breve que cumpliera con tal propósito. Sin embargo, el rey contaba con un anciano sirviente, quien, a pesar de no ser conocido por su sabiduría académica, afirmó poseer el mensaje adecuado. Este humilde servidor había cruzado caminos con un místico en el pasado, quien le entregó las palabras apropiadas como muestra de gratitud hacia el monarca anterior. El anciano, con sumo respeto, entregó al rey un diminuto papel doblado, advirtiéndole que solo debía leerlo en momentos de absoluta desesperación. El fatídico momento llegó cuando el rey se vio obligado a huir tras la invasión de su reino. Perseguido por sus enemigos y acorralado frente a un precipicio, recordó el mensaje oculto en el anillo. Al leer las palabras "esto también pasará", experimentó una profunda tranquilidad, mientras inesperadamente los sonidos de sus perseguidores se desvanecían en la distancia. A partir de entonces, el rey comprendió la verdadera magnitud del mensaje. No solo aplicaba a situaciones desesperadas, sino también a momentos de triunfo. Las palabras lo instaron a reflexionar sobre la naturaleza efímera tanto de la tristeza como de la alegría, permitiéndole alcanzar una comprensión más profunda de la realidad. Finalmente, el anciano le recordó al rey la transitoriedad de todas las cosas, ya sean momentos de felicidad o de tristeza, invitándolo a aceptar la dualidad intrínseca en la naturaleza misma de la vida. Con esta sabiduría recién adquirida, el rey retornó a su reino, no solo como un vencedor, sino también como un hombre iluminado por la comprensión de la fugacidad de todas las cosas. 33. En la hermosa región de Kuramujaro, la vida de los indios transcurría en armonía y dicha. La abundante naturaleza les proveía de alimentos variados, materiales para construir sus hogares y ropa, no faltaba nada. El río cercano les regalaba fresca agua para beber, bañarse y divertirse, mientras que el campo generoso les brindaba vegetales y exquisitas frutas. Durante el día, dedicaban su tiempo a trabajar la tierra agradecidos por su generosidad, y por la noche, se deleitaban danzando alrededor del fuego recostándose en la hierba para contemplar el resplandor de las estrellas en el cielo. En ese paraíso compartido, todos vivían en comunidad, sin puertas cerradas, donde las historias de los ancianos sobre dioses y monstruos eran escuchadas con asombro por todos. Los niños jugaban sin preocupaciones en un ambiente de paz y seguridad. Sin duda, pensaban que no existía un lugar mejor en todo el mundo. Sin embargo, un día, uno de los indios decidió explorar otros horizontes. Aunque sus seres queridos creían que estaba loco por querer abandonar un entorno tan idílico, él se marchó con determinación, llevando consigo algunas provisiones y prendas de vestir. Mientras tanto, la vida en el poblado siguió su curso paradisíaco durante su ausencia. Los habitantes continuaron disfrutando de su existencia plena y nadie se quejaba. Sin embargo, la partida de su amigo dejó una huella de curiosidad y expectativa. Todos esperaban su pronta vuelta, convencidos de que extrañaría el lugar maravilloso que habían compartido. Finalmente, el indio regresó al poblado después de 2 años ausente. Aunque su estancia en la ciudad había transformado su aspecto y su vestimenta, les contó acerca de las maravillas y comodidades que experimentó. Mostró fotografías de calles bulliciosas, edificios imponentes y personas ataviadas con ropas diferentes a las suyas. Explicó que allí tenía un trabajo estable, vivía en un confortable apartamento, no necesitaba buscar agua ni cultivar la tierra, ya que obtenía alimentos empaquetados en tiendas. Además, poseía un vehículo con el cual realizaba excursiones, y disfrutaba de entretenimiento a través de una televisión que le permitía observar distintos lugares del mundo. A los jóvenes les habló de los videojuegos, las discotecas y la vida social dinámica de la ciudad. A las mujeres, les describió la comodidad y la moda, mientras que a los hombres les mencionó la importancia del dinero para adquirir bienes. Tras compartir relatos de su vida urbana,
el indio regaló juguetes para los niños y prendas de vestir para los adultos antes de marcharse nuevamente. Después de su partida, la actitud de los indios cambió. Los niños ya no disfrutaban en el río, deseaban los videojuegos, las mujeres anhelaban tener agua en sus hogares en lugar de ir al río, y los hombres ya no querían pescar ni cultivar la tierra, deseando tener dinero como los ciudadanos urbanos. La paz y la felicidad se vieron perturbadas, todos ansiaban emigrar a la ciudad en busca de más. ¿Estás satisfecho con lo que tienes o también sientes la necesidad de buscar más? 34. Zanahorias, huevos y café. Una hija se quejaba con su padre sobre su vida y lo difícil que le resultaba todo. No sabía cómo seguir adelante y sentía que se rendiría, cansada de luchar. Parecía que cada vez que resolvía un problema, aparecía otro. Su padre, un chef, la llevó a su trabajo. Allí, llenó 3 ollas con agua y las puso a fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una puso zanahorias, en otra huevos y en la última granos de café. Dejó que hirvieran sin decir una palabra. La hija esperaba impacientemente, preguntándose qué estaba haciendo su padre. A los 20 minutos, él apagó el fuego, sacó las zanahorias y las puso en un bol. Después sacó los huevos y los puso en otro bol, finalmente coló el café y lo sirvió en un tercer bol. Mirando a su hija, le preguntó, «Querida, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevos y café», fue su respuesta. Entonces la hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, observó el huevo duro. Finalmente, le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó, «¿Qué significa esto, padre?» Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían transformado el agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó a su hija. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero, ¿eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia con el agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Cómo manejas la adversidad? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Lo que más nos priva del amor a la vida no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a este hecho. «35. ¿A quién elegirías?» Una mujer regaba el jardín de su casa y vio a 3 ancianos con años de experiencia delante de su jardín. Ella no los conocía y les dijo: «No creo conocerlos, pero deben tener hambre. Por favor, entren a mi casa para que coman algo». Ellos preguntaron: «¿Está el hombre de la casa?» «No», respondió ella, «no está». «Entonces no podemos entrar», dijeron ellos. Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido.
Entonces diles que ya llegué e invítalos a pasar. La mujer salió a invitar a los hombres a entrar a su casa. No podemos entrar todos juntos a una casa, explicaron los ancianos. ¿Por qué? Quiso saber ella. Uno de los hombres señaló a otro de sus amigos y explicó. Su nombre es Riqueza. Luego señaló al otro. Su nombre es Éxito. Y yo me llamo Amor. Ahora ve adentro y decide con tu marido a cuál de nosotros tres desean invitar a su casa. La mujer entró a su casa y le contó a su marido lo que le habían dicho. El hombre se puso feliz, qué bueno. Entonces invitemos a Riqueza, que entre y llene nuestra casa. Su esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito? La hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra esquina de la casa y vino corriendo. ¿No sería mejor invitar a Amor? Nuestro hogar estaría entonces lleno de amor. Hagamos caso del consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su mujer. Ve afuera e invita a Amor a ser nuestro huésped. La esposa salió y les preguntó, ¿cuál de ustedes es Amor? Por favor, que venga y sea nuestro invitado. Amor se levantó de su silla y comenzó a avanzar hacia la casa. Los otros dos también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la dama les preguntó a Riqueza y a Éxito. Yo invito solo a Amor, ¿por qué ustedes también vienen? Los ancianos respondieron juntos. Si hubieras invitado a Riqueza o a Éxito, los otros dos habrían permanecido afuera, pero ya que invitaste a Amor, donde vaya él, nosotros vamos con él. Donde quiera que hay amor, hay también riqueza y éxito. 36. Aschou, un hombre estaba completamente comprometido con su búsqueda personal de iluminación y autoconocimiento. A lo largo de su vida, había recorrido un sinfín de maestros en busca de alguien que le enseñara la meditación, sin éxito. Después de años de agotadora búsqueda, se enteró de la existencia de un maestro en el Himalaya, pero encontrarlo sería un desafío. A pesar de su edad avanzada, se armó de valor y emprendió un agotador viaje hasta alcanzar la región montañosa. Tras mucho esfuerzo y dedicación, finalmente se rindió cerca de una cabaña abandonada en el Himalaya, donde experimentó una profunda sensación de dicha y paz. En ese momento, se encontró con el anciano maestro, quien le enseñó que la meditación es un estado mental sin metas, y que se debe abandonar toda esperanza de resultados. El hombre comprendió entonces que al rendirse por completo, alcanzó el último nivel del no ser y experimentó la verdadera meditación. (37) En ocasiones, nos convencemos de que la vida será mejor una vez que estemos casados. Luego, nos enfocamos en tener hijos y en seguir teniendo más. Con el tiempo, nos frustramos al ver que los hijos no son lo suficientemente mayores, nos dan problemas, y pensamos que seremos más felices cuando sean adultos. Después, nos frustramos con la etapa de la adolescencia, pensando que seremos más felices cuando pase. También podemos pensar que nuestra vida será completa cuando nuestra pareja esté mejor, tengamos un auto o casa mejores, cuando podamos ir de vacaciones, o cuando estemos jubilados. Pero la verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que el presente. Si no es ahora, ¿cuándo? La vida siempre tendrá desafíos. Es mejor aceptarlo y decidir ser feliz de todas formas. Durante mucho tiempo, parecía que la vida realmente iba a comenzar, la verdadera vida. Sin embargo, siempre había algún obstáculo en el camino, algo por resolver primero, algún asunto pendiente, tiempo por pasar, una deuda por pagar. Y así la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a entender que no hay un momento específico. Así que valora cada momento que tienes, y aún más si lo compartes con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Recuerda que la vida consiste en ese tiempo, y el tiempo no espera por nadie. Entonces deja de esperar, hasta que termines la escuela, vuelvas a ella, bajes 10 kilos, tengas hijos,
tus hijos se vayan de casa, te cases, te divorcies, sea viernes por la noche, domingo por la mañana, primavera, verano, otoño, invierno, o hasta que mueras para darte cuenta de que no hay mejor momento que este para ser feliz. La vida es un viaje, no un destino. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Canta como si nadie te oyera. Y baila como si nadie te viera. (38) Así es mi naturaleza. Un maestro oriental presenció cómo un escorpión se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua. Sin embargo, al hacerlo, el escorpión lo picó. Ante la reacción del dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó de nuevo al agua, comenzando a ahogarse otra vez. A pesar de ser picado nuevamente, el maestro intentó sacarlo una vez más. Al observar la escena, alguien se acercó al maestro y le dijo: ¿no entiende que cada vez que intentes sacarlo del agua, el escorpión lo picará? El maestro contestó: la naturaleza del escorpión es picar, pero eso no cambiará mi naturaleza, que es ayudar a los demás. Con ayuda de una hoja, el maestro finalmente logró sacar al animalito del agua y le salvó la vida. Moraleja: no cambies tu naturaleza si alguien te lastima, simplemente toma precauciones. Algunos persiguen la felicidad, mientras que otros la crean. Mantén eso en mente siempre. Que la conducta y las acciones de otras personas nunca condicionen las tuyas. Nunca cambies tu esencia. Si una rosa cambiara su esencia, dejaría de ser rosa. Del mismo modo, si tú cambiaras tu esencia, dejarías de ser tú. Crecer o madurar no implica cambiar tu esencia. Recuerda que si alguna vez has sentido un dolor profundo en el alma, es porque Dios te ha sostenido con fuerza para evitar que caigas. Así que cuando la vida te dé 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para sonreír. (39) Enfoque mental. Tras ganar varios concursos de arquería, un joven campeón arrogante desafió a un maestro zen conocido por su destreza en el arco. El joven exhibió su impresionante técnica al alcanzar el ojo de un toro distante en su primer intento, y luego partió esa flecha con su segundo disparo. Ahí lo tienes, desafió al anciano, a ver si puedes superarlo. El maestro zen, imperturbable, no desenfundó su arco. En cambio, invitó al joven a seguirlo hacia la montaña. Intrigado por las intenciones del anciano, el campeón lo siguió hasta llegar a un profundo abismo atravesado por un puente frágil y tembloroso. Con calma, el anciano se posicionó en el centro del inestable puente y eligió un árbol distante como blanco. Sin vacilar, desenfundó su arco y lanzó una flecha certera y directa. «Ahora te toca a ti», dijo mientras se mantenía firmemente en tierra firme. Atónito ante el abismo aparentemente interminable, el joven no pudo reunir el coraje para cruzar el tronco, mucho menos para intentar el disparo. «Tienes habilidad con el arco», comentó el maestro, «pero careces de la habilidad mental que te hace perder el rumbo». 40. El Buda en llamas. En una fría noche de invierno, un asceta errante buscó refugio en un templo. Temblando bajo la nieve, el pobre hombre solicitó asilo, aunque el sacerdote del templo, inicialmente renuente, finalmente accedió. «Está bien, puedes quedarte, pero solo por esta noche. Esto es un templo, no un refugio. Por la mañana, tendrás que irte». En medio de la noche, el sacerdote escuchó un extraño crujido y corrió hacia el templo. Descubrió que el forastero había encendido un fuego para calentarse. Al darse cuenta de que faltaba una estatua de Buda de madera, preguntó:
¿Dónde está la estatua? El asceta señaló hacia el fuego y respondió. Pensé que iba a morir de frío. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que has hecho? Era una estatua de Buda. Has quemado al Buda, exclamó el sacerdote consternado. Mientras el fuego se extinguía lentamente, el asceta lo observaba con calma y comenzó a revolver las brasas con su bastón. ¿Qué estás haciendo ahora?, gritó el sacerdote. Estoy buscando los huesos del Buda que, según tú, he quemado. Gracias por llegar al final del vídeo. Si disfrutaste de estos cuentos y descubrimientos, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte futuras aventuras. Si te gustó, deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Y para más relatos, suscríbete al canal y únete a nuestras próximas aventuras. Directo al éxito.